Hoy vamos a ver fracciones equivalentes. Hola chicos, después de haber grabado los otros videitos en el formato, volvemos a este. Vamos a ir intercalando uno con uno. ¿Cómo les va, sexto? Chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de las fracciones equivalentes. La clase pasada hablamos acerca de las fracciones, de qué es lo que son, recordamos cuáles son los tipos de fracciones y hablamos sobre representar o ubicar fracciones en la recta. Fracciones equivalentes, ¿sí? La palabra equivalente significa iguales, ¿sí? O que tienen la misma cantidad, la misma porción, ¿sí? Y acá les traigo una situación problemática. Yo acá tengo, ¿sí?, esta situación problemática que dice: Emilia, Julia y Marcos fueron, ¿sí?, a la panadería y compraron tres tortitas individuales de forma rectangular, ¿sí? Esta es la de Emilia, esta es la de Julia y esta es la de Marco, ¿sí? Ahora, los tres se compraron una cada uno y son las mismas tortitas, ¿sí?, de forma rectangular. Ahora Emilia dice que Marcos comió más, ¿sí? Esta es la tortita de Marcos. Julia dice que Emilia comió más. Esta es la tortita de Emilia, ¿sí? Bueno, la pregunta es, más allá de lo que diga Marcos, porque Marcos parece que no habló, ¿es verdad lo que dice Emilia? ¿Sí? ¿Es verdad que Mario comió más? ¿O es verdad que Julia o que Emilia comieron más? ¿Sí? Bien, en este caso, fíjense que yo dije que compraron tres tortitas individuales, o sea, una para cada uno, y que eran las mismas y del mismo tamaño, de forma rectangular, ¿sí? Bien, a simple vista, ¿sí?, parece que Marcos comió más o parece que Emilia comió más. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? La respuesta es que los tres comieron la misma porción, ¿sí? Los tres comieron la misma cantidad. ¿Por qué? Mientras que Emilia dividió su torta en 5 y comió 3 partes, Julia dividió su torta en 10 y comió 6 partes, que si uno observa es la misma cantidad de torta que comió Emilia, pero la dividió en 6. Y Marcos, ¿sí?, dividió su torta en 5 partes, ¿sí?, y después en 4. Entonces Marcos comió la misma cantidad que Julia, pero en vez de comer 6, ¿sí?, ¿cuántas comió? Comió 3, 6, 9 y comió 12 porciones, ¿sí? Pero en realidad los tres comieron la misma cantidad de sus tortas, ¿sí? Entonces, si Emilia comió 3/5, ¿cuántas comió Julia? Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 porciones comió Julia. 6. ¿Y cuántas comió Marco? Comió 3 por 4, comió 12 porciones, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que tienen estas tres fracciones? Ustedes me van a decir que estas tres fracciones hacen referencia a que los tres comieron la misma parte de la torta, o sea que los tres comieron la misma cantidad, lo repito. Entonces, lo que dice Emilia no es verdad, ¿sí? La respuesta sería no, coma, todos comieron la misma cantidad, ¿sí? Lo mismo voy a poner. Todos comieron lo mismo, ¿sí? Pero de diferentes formas. Mientras que Emilia decidió comer porciones más grandes, Julia un poco más chiquitas y Marco las partió más chiquitas todavía. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas tres fracciones que están acá? Que son fracciones equivalentes, ¿sí? Las tres porciones de torta representan la misma cantidad, ¿sí?
O sea que 3/5, ¿sí? Y acá 6 décimos, acá va el 6. Y acá va 12/20, ¿sí? Son fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Por qué número multiplicaron a 3/5? ¿Por qué número ustedes multiplicarían a 3/5 para obtener una fracción equivalente a 6 décimos? Por el 2. Si yo al 3 lo multiplico por el 2, tengo 6. Y al 5 lo multiplico por el 2 y tengo 10. De la misma manera que al 6 lo vuelvo a multiplicar por 2 y tengo 12. Y al 10 por 2 y tengo 20. ¿Sí? A la pregunta de ¿por qué número se multiplicó a 3/5? Dijimos que por 2, ¿sí? En este ejemplo multiplicamos por 2 el numerador y el denominador, ¿sí? Una fracción equivalente, ¿sí? O vamos a decir, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte o porción de un entero o de una unidad, ¿sí? Eso es lo que representan las fracciones equivalentes, ¿sí? Dos fracciones o más son equivalentes cuando representan la misma parte o la misma porción de un entero. En este caso, ¿cuál era nuestro entero? La porción de torta rectangular, ¿sí? La tortita individual rectangular que cada uno de ellos compró en la panadería, ¿sí? Esa tortita individual que cada uno de ellos compró era la misma torta, ¿sí? Que tenía el mismo tamaño, o sea, era el mismo entero, ¿sí? Entonces, repito, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma porción o la misma cantidad. Bien, ahora la pregunta es, ¿y cómo yo calculo fracciones equivalentes? ¿Sí? ¿Cómo busco fracciones equivalentes? Bueno, para buscar fracciones equivalentes o para encontrar fracciones equivalentes lo puedo hacer de dos maneras, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo escribir cualquier fracción, no sé, 4/7, ¿sí? Entonces, para buscar fracciones equivalentes, lo que yo tengo que hacer es multiplicar o dividir al numerador y al denominador por el mismo número. Vamos a ver en este ejemplo. Voy a multiplicar el 4 por un mismo número y al 7 por un mismo número. En este caso voy a multiplicar, ¿sí? Por ejemplo, por 3. Y al 7 también por 3. 4 por 3, 12. 7 por 3, 21. ¿Sí? Por lo tanto, 12/21 es la fracción equivalente de 4/7. ¿Sí? Ahora veamos acá otro ejemplo. Yo pongo 2. Vamos a cambiar el 2. Esperen. Cambiamos el 2. Y pongamos 8 16avos. ¿Sí? En este caso, lo que yo voy a hacer es voy a dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Dividido, por ejemplo, en 2. Dividido en 2. ¿Sí? 8 dividido en 2 es 4. Y 16 dividido en 2 es 8. ¿Sí? En este caso, 8 16avos, ¿sí? Lo dividí en 2 al numerador y al denominador y obtuve 4/8. 4/8 es la fracción equivalente a 8 16avos. ¿Sí? Significa que son la misma cantidad o la misma porción. A su vez, yo puedo seguir acá dividiendo y transformando al 4/8, ¿sí? Lo puedo multiplicar o dividir. En este caso lo vamos a volver a dividir. Lo divido. Miren que puse. Lo divido en 2, porque lo puedo dividir en 2. Y al 8 lo voy a dividir en 2. ¿Sí? Entonces, 4 dividido en 2 es 2. Y 8 dividido en 2 es 4. A mi pregunta,
¿Puedo seguir dividiendo? Sí, puedo seguir dividiendo. ¿Por qué número puedo dividir el 2 y el 4? ¿Sí? ¿Al 2 lo puedo dividir por él mismo? Sí, dividido en 2. Y al 4 lo divido en 2. ¿Sí? 2 dividido en 2 es igual a 1. 4 dividido en 2 es igual a 2. Ahora, yo llegué a la fracción 1/2. ¿Puedo seguir dividiendo? No. Ya no puedo seguir dividiendo, ¿sí? Lo que significa que esta fracción, que es la última, porque ya no puedo seguir dividiendo, se llama fracción irreducible. Fracción irreducible significa irreducible. Significa que yo ya no puedo dividir el numerador y el denominador por otro número, porque al 1 no lo puedo dividir en 2, pero al 2 sí. Entonces, al no poder dividir el 1 en 2, que sería la única opción que tendría, 1/2 se transforma en la fracción irreducible ¿de quién? De 8/16. ¿Sí? Y todas estas tres, 4/8, 2/4 y 1/2, son fracciones equivalentes a 8/16. Bien, con estos dos ejemplos que acabo de hacer, a donde quiero llegar es que cuando yo multiplico una fracción, ¿sí?, para obtener equivalentes, lo que yo hago es amplificar, ¿sí?, la fracción. Significa que voy a agrandar los números. Amplifico. Esta es una de las formas de buscar fracciones equivalentes. Amplificar es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número, En este caso lo multipliqué por 3 números. ¿Sí? En el caso del 8/16, lo que yo hice fue dividir en 2, o sea que yo simplifiqué la fracción para encontrar 1/2, ¿sí? En este caso, otra forma de buscar fracciones equivalentes es dividir el numerador y el denominador por el mismo número, ¿sí? Y además de simplificar, de dividir el numerador y el denominador por el mismo número, lo que hice fue que llevé a esta fracción hacia la última fracción, que es la irreducible, ¿sí? Bien, y les decía que 1/2, ¿sí?, pasa a ser la fracción irreducible de 8/16. ¿Cuándo una fracción es irreducible? Una fracción es irreducible cuando no existe ningún número natural distinto de 1 por el que se pueda dividir el numerador y el denominador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo a 1/2 no existe ningún número natural distinto de 1, ¿sí? Por ejemplo, yo al 1 no lo voy a poder dividir en 3, al 2 no lo voy a poder dividir en 3, porque se pueda dividir el numerador y el denominador que me dé otra fracción, ¿sí? Eso es una fracción irreducible. Entonces, para pasar en limpio, para buscar fracciones equivalentes puedo utilizar dos métodos, ¿sí? Puedo utilizar amplificación o simplificación. Si yo quiero amplificar, voy a multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Y si quiero simplificar, voy a dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Y si quiero encontrar una fracción irreducible, voy a dividir a la fracción dada hasta que, ¿sí?, no puedo seguir dividiendo más ni el numerador ni el denominador. Bien, ¿para qué nos sirven las fracciones equivalentes? Para comparar. También nos sirven para comparar y
para este tipo de situaciones problemáticas. Acá dice, Carlos y Fede corrieron una carrera del punto A al punto B. ¿Sí? ¿Quién está más cerca del punto B? Dice, Carlos corrió 3/8 del trayecto, o sea que no terminó, pero corrió 3/8 de este trayecto. Y Fede corrió 4/6 del mismo trayecto. ¿Cómo podemos calcular quién está más cerca del punto B? Bueno, podemos calcular comparando estas dos fracciones. Las vamos a comparar para saber cuál es más grande y cuál es más chica. Una vez que nosotros sepamos cuál es más grande, vamos a entender que la que sea más grande va a estar más cerca del punto B que de aquella que la que sea más chica, ¿sí? ¿Cómo vamos a comparar fracciones? Buscando fracciones equivalentes, ¿sí? Yo pongo acá el 3/8 y acá lo pongo al 4/6. ¿Cómo vamos a buscar fracciones equivalentes? Para comparar dos fracciones, si yo quiero buscar fracciones equivalentes, a este problema lo podemos resolver de otra manera, pero en este caso lo vamos a resolver utilizando las fracciones equivalentes, ¿sí? Lo que yo tengo que tratar de hacer es buscar el mismo entero para los dos denominadores, ¿sí? Lo que tengo que hacer es tratar de buscar el mismo denominador para las dos fracciones, ¿sí? De tal manera que las dos fracciones tienen que tener el mismo denominador para poder comparar, ¿sí? ¿Por qué número puedo multiplicar el 8 y por qué número puedo multiplicar el 6 para tener el mismo denominador? ¿Sí? En este caso, al 8 lo voy a multiplicar por el 3 para tener el mismo denominador. 8 por 3 es 24, ¿sí? Fíjense que al 6, ¿por qué número lo voy a multiplicar para tener de denominador 24 para poder comparar? Por el 4. 6 por 4, 24, ¿sí? Si yo estoy buscando fracciones equivalentes, significa que al 3 lo voy a tener que multiplicar ¿por qué número? Por el 3. Porque si al denominador lo multipliqué por 3, al numerador también. 3 por 3 es 9, 24avos. Y si al 6 lo multipliqué por el 4 para obtener el mismo denominador que la que estoy comparando, significa que al numerador lo voy a tener que multiplicar por 4 también, ¿sí? 4 por 4 es 16. Y de esta manera yo miro, ¿sí? 9 24avos es lo que corrió Carlos. Y 16 24avos es lo que corrió Fede. ¿Quién está más cerca del punto B? Exacto. Federico está más cerca del punto B. ¿Por qué? Porque 16 24avos es mayor que 9 24avos, ¿sí? Lo que significa que si yo divido la recta numérica en 24 partes, ¿sí? Este sería el 1. Si yo a la recta numérica la divido en 24 partes, por ejemplo, acá va a estar el 16 24avos, ¿sí? Y por acá va a estar el 9 24avos. Entonces, ¿quién está más cerca del punto B? Que sería la llegada, Federico, ¿sí? Para esto les sirven las fracciones equivalentes. Hay otra forma de comparar fracciones, después las vamos a ver. Bueno, les mando un besito y espero que hayan entendido. Ahora les dejo la asignación. Y antes de terminar, ¿sí?, el videito, quiero que me dejen en los comentarios de la primera situación problemática de la torta de los chicos, ¿sí? ¿Qué partes le quedaron a cada uno de los chicos? ¿Qué parte de la torta le quedó a Julia, a Emilia y a Marco? Besos.